1812, el Imperio francés de Napoleón tenía 250.000 de soldados estacionados en España, empantanados en una guerra que parecía no tener fin. Se enfrentaban a una lucha encarnizada contra el pueblo español, que había tomado las armas en una guerrilla, así como contra los restos de los ejércitos de campaña española y un ejército anglo-portugués bajo el mando de Lord Wellington. Pero las fuerzas francesas en España seguían siendo formidables y mantenían un firme control de la capital, Madrid, y de la mayoría de las ciudades. Y así el año comenzó con otra gran victoria francesa en el sur y una calamidad para España. España y Portugal se convertían en un cementerio, no solo para los jóvenes reclutas, sino también para la reputación de algunos de los generales más famosos de Francia. El general Junot, el mariscal Soult y el mariscal Jourdan habían probado la derrota. El mariscal Massena había sido retirado en desgracia. El mariscal Louis Gabriel Suchet fue la excepción. Los generales franceses en España eran famosos por su saqueo. Soult, con base en Andalucía, probablemente fue el peor, y se estima que robó arte por valor de 1,5 millones de francos de los monasterios e iglesias españolas. Como gobernador de Aragón, el mariscal Suchet se comportó de forma muy diferente. Imponía una disciplina estricta a sus tropas, castigando a quienes intentaran robar o extorsionar a los españoles, y trataba con respeto a las autoridades locales. Combinó esta estrategia de corazones y mentes con una acción militar implacable contra los guerrilleros, y logró establecer un firme control sobre Aragón. En junio de 1811, tras un asalto particularmente sangriento, Suchet tomó el puerto de Tarragona, por lo que Napoleón lo recompensó con el bastón de mariscal. El emperador entonces le envió refuerzos y le ordenó tomar Valencia. Primero derrotó a un ejército español mucho más grande que lo atacó en Sagunto, antes de poner sitio a Valencia. La ciudad estaba llena de tropas y refugiados españoles, y para evitar la hambruna, el general Blake se rindió el 8 de enero de 1812. Los franceses tomaron 18.000 prisioneros, incluidos 23 generales y casi 500 cañones. Fue un golpe devastador para la causa española. Pero para reforzar a Suchet, Napoleón había retirado tropas de otros ejércitos en España y además extrajo 25.000 de las mejores tropas para su inminente invasión de Rusia. El resultado fue que las fuerzas francesas en España quedaron gravemente sobreextendidas, justo cuando Wellington se preparaba para atacar. Los guerrilleros españoles mantenían bien informado a Wellington sobre movimientos franceses, y al enterarse de que las fuerzas que lo enfrentaban en el oeste estaban debilitadas, decidió pasar a la ofensiva para asestar un golpe antes de que los franceses pudieran concentrarse contra él. El mismo día en que cayó Valencia, puso sitio a Ciudad Rodrigo, en la frontera luso-española. Ansioso por tomar la ciudad antes de que el mariscal Mahmoud pudiera auxiliarlo, ordenó un asalto tras solo 10 días. Fue un ataque exitoso, aunque el general de división Kofo de la división ligera estuvo entre los fallecidos. Wellington luego marchó al sur para poner sitio a la ciudad mucho más fuerte defendida de Badajoz. El asalto se lanzó en la noche del 6 de abril. La primera oleada que atacó la brecha principal fue masacrada. Pero lo que se suponía sería un ataque de distracción contra el castillo de la ciudad con escaleras de asalto tuvo éxito y la ciudad cayó pronto. El asalto de Badajoz costó a los británicos 3.700 bajas. Después del combate, los sobrevivientes se descontrolaron, bebieron, saquearon
violaron y mataron a más de 100 civiles españoles antes de que los oficiales pudieran restablecer el orden. Wellington aseguró las dos principales rutas entre España y Portugal. Ahora envió a su subordinado más confiable, el general Hill, con una pequeña fuerza anglo-portuguesa para destruir el puente sobre el Tajo, en Almaraz. Este era un enlace vital entre el ejército de Portugal de Mahmud y el ejército del sur de Soult, ya que el siguiente puente utilizable estaba en Toledo, a 150 kilómetros. El puente estaba bien defendido por fuertes y reductos, pero Hill lideró un ataque rápido y audaz. Las defensas francesas fueron tomadas por sorpresa. El puente y todo el equipo de ingeniería fueron incendiados, al costo de solo 177 bajas. Wellington estaba ahora listo para comenzar su avance hacia España. Fuerzas regulares españolas y bandas guerrilleras comenzaron operaciones para inmovilizar al mayor número posible de franceses, mientras que desde el Golfo de Vizcaya, la Fuerza Naval de Incursión de Sir Home Popham realizó ataques de distracción contra objetivos franceses. En 4 días, Wellington estaba en Salamanca, mientras que Mahmud, superado en número, se retiró tras el río Duero. Pero cuando llegaron refuerzos, cruzó el río nuevamente. Durante 6 días, Mahmud intentó marchar alrededor del flanco de Wellington, pero el general británico igualó cada uno de sus movimientos, con 2 ejércitos marchando en paralelo y a la vista uno del otro. Pero al 7º día, Mahmud cometió un grave error. En la mañana del 22 de julio, el ejército de Wellington ocupaba un terreno elevado, a 6 kilómetros al sur de Salamanca. Mahmud no estaba interesado en un asalto directo. Aún intentaba desbordar a Wellington, amenazar su línea de retirada hacia Portugal y obligarlo a retroceder. A las 8 de la mañana, los franceses ganaron una carrera por una colina conocida como Arapil el Grande, que Mahmud convirtió en su punto de observación. El ejército francés comenzó a rodearlo por la retaguardia. Mahmud se había convencido de que Wellington era un general excesivamente cauteloso, que no se atrevería a atacar. Las colinas ocultaban la mayor parte del ejército de Wellington, y cuando Mahmud vio nubes de polvo al oeste, asumió que se trataba del tren de bagajes británico, abandonando Salamanca, comenzando su retirada. Pero era la 3ª División Británica y una brigada de caballería portuguesa que se desplazaba para reforzar el flanco de Wellington, porque no planeaba retirarse. Estaba a punto de atacar. Alrededor de las 2, Mahmud ordenó a las 5 divisiones de infantería que esperaban en el bosque detrás de él que marcharan hacia el oeste para cortar la supuesta retirada de Wellington. La 5ª división del general Macun, que iba al frente, se detuvo para enfrentarse a lo que se pensaba era la retaguardia británica en el pueblo de los Arapiles. La 7ª división del general Thomier continuó hacia el oeste, pasándola. Wellington observó cómo el flanco izquierdo francés se alargaba peligrosamente y supo que era una oportunidad que no debía desaprovechar. Galopó 5 kilómetros campo a través hasta la 3ª división para dar órdenes cruciales en persona. Muchos de sus oficiales de Estado Mayor no pudieron seguirlo. Al llegar, instruyó al comandante de la división, su cuñado Edward Pakenham, que atacara y barriera todo lo que tuviera por delante. El avance de la 3ª división estuvo oculto por las colinas bajas hasta el último momento. La división de Thomier fue tomada completamente por sorpresa y destrozada por el asalto. El propio Thomier fue abatido
La mitad de su división murió o fue capturada y el resto huyó poco después. En ese momento crucial, el general Mahmoud fue alcanzado por un proyectil británico y retirado del campo gravemente herido. Su segundo al mando, el general Bonnet, también fue herido una hora más tarde, por lo que el mando pasó al general Clausel. 45 minutos después, la quinta división británica atacó, apoyada por 2 brigadas portuguesas y los dragones del general Le Marchand. Los franceses vieron acercarse a la caballería y formaron un cuadro, pero primero fueron golpeados por la infantería británica, que disparó una descarga a corta distancia y luego cargó con la bayoneta. Los franceses fueron derrotados y arrasados por la caballería de Le Marchand. La sexta división francesa también fue arrastrada en el colapso. El propio Le Marchand fue abatido de su caballo, pero su brigada ayudó a destruir 8 batallones franceses y capturar 2 águilas imperiales. El ataque escalonado de Wellington continuó, mientras la cuarta división de Cole avanzaba por el centro. Pero la brigada portuguesa de Pack fue rechazada del Arapil el Grande, y toda la división pronto comenzó a retirarse en desorden. A pesar de la devastación del flanco izquierdo de su ejército, el general Clausel decidió lanzar un ataque contra el Arapil el Chico, el punto clave de la posición de Wellington. Si lograba tomarlo, aún podría arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Pero el avance francés fue recibido por tropas frescas de la sexta división de Clinton, que descargaron andanadas de fusil contra las columnas francesas, y éstas comenzaron a retroceder. El ejército francés había perdido la voluntad de seguir luchando, y sus soldados se dispersaban por los bosques detrás. La tercera división del general Ferré llevó a cabo una valiente acción de retaguardia para dar tiempo al resto del ejército a escapar, pero enfrentaban una tarea imposible. Pronto fueron flanqueados por la quinta división británica y el propio Ferré murió en combate. Solo la primera división del general Foy escapó en buen orden. Con la oscuridad cayendo y su ejército exhausto, Wellington suspendió la persecución. Wellington había destrozado al ejército de Mahmoud, capturando a 7,000 y matando o hiriendo a otros 6,000. Un 25% de los franceses, más del doble de las pérdidas de Wellington. Al día siguiente, los dragones de la Legión Alemana del Rey atacaron la retaguardia francesa y lograron una hazaña casi inédita de cargar con éxito contra un cuadro de infantería francesa, tomando otros 1,000 prisioneros. Wellington decidió entonces marchar sobre Madrid, forzando al rey José a abandonar la capital y retirarse a Valencia para unirse al mariscal Suchet. El 12 de agosto, Wellington liberó la ciudad en medio de escenas de celebración desenfrenada. Soult, ahora en riesgo de quedar aislado en Andalucía, abandonó el sitio de Cádiz, que se había prolongado por 2 años y medio, y marchó hacia el este para unirse con José y Suchet. El mes siguiente, Wellington marchó al norte, expulsando a los franceses de Valladolid y sitiando el castillo de Burgos. Pero su ejército carecía de artillería pesada y la guarnición francesa luchó con valentía. A medida que ejércitos franceses se concentraban en el norte y en el sur, el propio Wellington corría ahora el riesgo de quedar atrapado. No tuvo más opción que retirarse. La retirada de Wellington se convirtió en una marcha forzada desesperada bajo la lluvia otoñal. El sistema de suministros colapsó y muchos soldados hambrientos saquearon lo que pudieron encontrar en los pueblos españoles. Madrid fue abandonada y recuperada por los franceses el 1 de noviembre. Wellington había regresado al punto donde había comenzado 5 meses antes,
Pero a pesar del desalentador final de la campaña, su incursión en España había llevado a la liberación de vastas zonas del país y dejado a los franceses más sobreextendidos que nunca. Reforzado y reabastecido, Wellington volvería al año siguiente para asestar el golpe final al reino español de José. El año de 1812 había visto cómo cambiaba el rumbo de la guerra, y no solo en España, porque a 3.000 kilómetros al este, en Rusia, una catástrofe había envuelto a la Grande Armée. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a Historia Épica. Gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon que hacen posible esta serie. Visita la página de Patreon de Epic History TV para descubrir cómo tú también puedes apoyar nuestro trabajo, obtener beneficios como acceso anticipado y sin anuncios, y votar sobre futuros temas.